Corto, vamos a hacerlo porque así Ana se va a la feria. Dale, ¿con qué te venís? No, me vengo con una especie de diálogo virtual y... Ya lo habíamos adelantado. Sí, lo adelantamos. Vas a hablar con el Presi. Voy a hablar con el Presi, pero voy a hablar como siempre, de manera capciosa. Oh, ya arrancas Como mal. a mí me gusta, hablar capciosamente. Bien. Porque el Creo presidente... que te tiene cariño. Es mutuo. Es mutuo porque yo no sé qué haría yo sin él. Bien. Aunque él bien sabe qué haría sin mí. No sé absolutamente nada porque soy la insignificancia con patas en este contexto del gobierno. Pero bueno, fue el lunes. ¿Por qué me quiero detener en esto? Porque el lunes el presidente encabezó un acto de inauguración muy especial para él. Sí. Para él especialmente. Para él especialmente, y se le notaba, y estuvo vibrante, estuvo pletórico, estuvo como pocas veces, yo por lo menos lo he visto, ¿no? ¿A dónde fue? Fue a inaugurar el puente sobre el río Cibollatí, que une las dos localidades de La Charqueada en 33 y Cibollatí en Rocha, ¿no? Yo te diría que hasta esto es una promesa de campaña. Sí, pero claro. Una promesa de campaña compromiso, vieja, claro. Vieja, ¿no? Porque él mismo lo dijo, que lo tenía 2014, pero además, hasta en los detalles se le vio la algarabía. Publica en su Twitter una foto con el padre, con el expresidente de la calle Herrera, el primer viaje de helicóptero en que el padre lleva al hijo, y él le devuelve la gentileza publicando la foto actual de ese día, él llevando al padre en helicóptero a la inauguración de la obra. Un gesto hermoso. No, claro, pero ahí ves un poco, ¿cómo te puedo decir? Que era la importancia que tenía. Era un acto muy especial, pero aparte de un acto muy especial porque, bueno, es una obra importante para la comunidad, o sea, eso no se puede, segurísimo, digamos, menospreciar, ¿no? Porque, viste, uno a veces con estas cosas tiende a... Es una obra importante para la comunidad, para la pequeña comunidad. Es una obra costosa, fue de varios millones de dólares, pero bueno, tampoco, dicho esto, que me parece importante, tampoco hay que dejar de apreciar que, digo, el presidente estaba como en su útero político ahí, ¿no? Estaba entre su barra, en su salsa, ante sus votantes, especialmente que se veía ante su barra, lo cual no tiene absolutamente nada de malo, ¿no? A mí me parece que esa adhesión partidaria también fortalece digamos, al sistema democrático, que haya gente de los partidos que vayan a acompañar a sus dirigentes y sus líderes, ¿no? Lo otro que hizo el presidente ahí en su discurso, que yo seleccioné 2 tramos, 3, si nos da el tiempo, eso sí es lo que hace siempre, ¿no? O sea, él tiene frases, titulares bastante lapidarios, corta grueso, jamás profundiza, simplifica bastante los conceptos. Es como de una síntesis, él vive una síntesis de campaña, una síntesis política de campaña, ¿no? Permanentemente, ¿no? Una buena comunicación tiene. Es un buen agitador, o sea, es sin duda es un buen agitador, ¿no? Pero vive en lenguaje de campaña, ¿no? Es el lenguaje que, como decía, vamos a tirar titulares, pero no vamos a profundizar. ¿Por qué? Porque si se profundiza en esos titulares, se corre el riesgo, como pretendo demostrar acá, de hacer una colisión brutal. Una colisión entre la realidad y el discurso, ¿no? Pero, Liber, te pido que vayamos al primer audio. Pasó por alto, pero el año pasado creció un 150% la inversión extranjera directa. Y ahí hay una noticia que también para mí es muy importante para nosotros, para los uruguayos, porque es nuestro patrimonio, que parte de las ganancias de esas empresas, ¿saben qué? No se la llevaron para afuera. No se la llevaron para afuera. ¿Qué respuesta harías a esto? Una cosa muy importante, viene el léxico agitador del presidente, ¿no? Ya el tono es exaltado. Pero por otro lado, es la primera vez que yo lo escucho decir, no se la llevaron para afuera. Es como si se hubiera vuelto de golpe nacionalista. El nacionalismo. Nuestro presidente, ¿no? Habla de una cifra que, bueno, yo desconozco, no digo que no sea cierta, pero me llama mucho la atención. En el último año un 150% creció la inversión extranjera. 150%, o sea, más que se duplicó.
bueno, no puedo, digamos, contravenir ese dato porque no lo tengo, pero me llama poderosamente la atención que en un año se haya más que duplicado, ¿no? Claro, la inversión extranjera directa, yo no sé si se habla de aquellas, evidentemente no se habla o no se descuenta de ese crecimiento, aquellas inversiones que fracasaron, evidentemente. Tuvimos un último ejemplo en la planta de cannabis medicinal de Salto que cerró, dejando a toda la gente en Pampa y La Vía, ¿no? Pero me interesa pararme en este punto. Dice el presidente con mucha énfasis, no se la llevaron para afuera. Bueno, yo quiero contrastar ese no se la llevaron para afuera con un dato bastante reciente de febrero. Sí. Titulado El crecimiento en los depósitos del sector privado en 2022, que es lo elabora la Comisión Técnica Asesora de AEBU, o sea, acceso a los datos. AEBU es un informe muy interesante. Es un informe muy bien fundado, además, con datos precisos y reales, que es de febrero de este año, ¿no? Ese informe nos dice que si bien los depósitos de los agentes privados aumentaron de forma más pronunciada en la primera mitad del 2022, en el segundo semestre, o sea, del 2022, al comparar con el cierre del 2021, o sea, fines de 2022 con fines de 2021, se observó un aumento de 2.747 millones de dólares en los depósitos, solo en ese pequeño periodo, ¿tá? Obviamente, quiero aclarar, estamos hablando de depósitos en la banca local, no estamos hablando de depósitos en el exterior, lo cual amplificaría en mucho esa cifra. Sigue el informe. Ese incremento de 2022 es parte de una tendencia que tuvieron los depósitos de privados en los últimos 3 años principalmente. ¿Saben cuánto crecieron los depósitos en el 2020, 2021 y 2022? 3.000 millones de dólares por año. Muchísimo. O sea, muchísimo. Crecieron 9.000 millones de dólares en los 3 años, lo que equivale, agárrense, a un 15% del PBI. Tenemos un PBI de 60.000 millones, un 15% de esa, digamos, de ese ahorro, un 15% del PBI fue a parar a los bancos. Estamos hablando de bancos locales, más lo del exterior. O sea, a mí el asunto de no se la llevaron para afuera, a mí en realidad me da exactamente lo mismo si te la llevas para afuera o te la llevas para adentro. Lo que no me da lo mismo es que esa plata que está en los bancos evidentemente no se utiliza en la reinversión. Claro. Reinversión que genera empleo, empleo que genera, digamos, el famoso derrame, mayores bienestar, supuestamente mayores salarios, mayor poder de compra, etcétera, etcétera. O sea que eso no ocurrió. Pero como el presidente siempre al hablar de titulares, nunca nos habla en términos de pobreza. Nunca escuchamos al presidente hablar de, bueno, la pobreza esto, la pobreza lo otro. Mucho menos nos habla de la igualdad, que es otro concepto bien importante, y mucho menos de la distribución de la riqueza. En ese mismo informe tenemos un análisis sobre la concentración del ingreso que delatan estos depósitos, ¿no? Porque nos dicen, también es posible observar el crecimiento de los depósitos, el proceso de concentración que han tenido. Las colocaciones que más crecieron son las de las cuentas con más fondos, dice. El 55% del crecimiento total se explica por las cuentas con más de $250.000. Los más ricos el son los que... El 55% de ese crecimiento anual de 3.000 millones de dólares corresponde a cuentas mayores de $250.000. Pero si se consideran las cuentas que tienen más de $100.000, estas explican casi el 75% de crecimiento. O sea que no creció tu cuenta salarial que ponele que tenga, no sé, $2.000. No, esas no crecieron. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, debes de tener más. Sí. Entonces, primer contraste, no se la llevaron para afuera. Seguro, presidente, que no se la llevaron para afuera. Estos datos dicen que, por lo menos, la inmensa mayoría, digamos, de esas ganancias no fueron a la reinversión, porque si no, no se explica este aumento. Pero quiero ir al segundo audio, Liber. Vamos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Tenemos récord en inversión y infraestructura, y aparte bajamos los impuestos, y aparte tenemos la casa lo más saneada posible. Bueno, ahí yo no... Polémico lo de bajar los impuestos. Bueno, ahí habla de impuestos y de tener la casa lo más saneada. Nosotros bajamos el impuesto. ¿Vieron la discusión que tuvo esta semana con la intendencia? Sí. Mientras la intendencia puso el impuesto, nosotros lo bajamos. Otra vez blanco y negro y la inexactitud total. Pero no importa eso. ¿La casa en orden?
¿seguro que tenemos la casa en orden? Me pregunto, esta semana nos enteramos de un dato impactante. La casa saneada. La casa saneada, la casa en orden, no, perdón, presidente, saneada, por saneada. Asociarlo con Alfonsín, disculpe. Pero la casa saneada. Justo Me pregunto, saneada. tenemos una saneada. Esta semana conocimos un dato bastante impactante que fue del crecimiento del déficit fiscal. Sí. ¿Ustedes recuerdan la campaña que se hizo en la campaña electoral? Y la promesa. Sobre el déficit, hay que bajarlo, es un escándalo déficit fiscal que nos dejan estos gobiernos. Bueno, muy bien. A junio, el dato, no relato, Sí. como le gusta al presidente, el déficit en periodo de 12 meses se amplió 3.000 millones de dólares, o sea, equivalente al 4% del PBI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Obviamente, según cifras informadas por el Ministerio de Economía, que fue este lunes. O sea, era el déficit un 2,5 del PBI en los 12 meses cerrados hasta septiembre, y ahora pasamos a un déficit del 4%, o sea, un 1,5% más de déficit, ¿no? Leía el economista Valcorba que publicaba en sus redes hoy o ayer que este déficit fiscal es apenas un 0,3% del que hubo a fines de 2019, o sea, al término del gobierno del Frente Amplio. O sea, un 0,3 menor con toda, digamos, la campaña Pero además tenemos, digamos, el invento de la famosa regla fiscal. O sea, ¿de qué nos sirve la regla fiscal que le hicieron supuestamente para atarse de las manos y cuando tenemos estos niveles de... Además, tenemos, como hemos tratado acá, digamos, las maniobras que se hacen en los registros de algunas inversiones que se dejan para el periodo que viene. Hay un estimativo que tenemos, según economistas que saben bastante de estos, como Mijail se llama, Bolsa, habría un déficit oculto del 2%, básicamente, ¿no? O sea que, y ojo, este es un tema capital para el gobierno, o sea, nos han pasado los 3 años, digamos, hablándonos del dogma de bajar el déficit fiscal, ¿no? Además de tener mayor endeudamiento, además tenemos más endeudamiento, y yo me pregunto, estamos en vísperas de la campaña electoral. ¿Vieron cuando se habla del carnaval electoral con la finanzas públicas? Claro. ¿Cómo se va a hacer para bajar esto y llegar a los compromisos? Cuando tenés que soltar un poquito el cinturón, ¿no? Aflojar un poquito el cinturón y tirar un mango. Copperfield va a tener que venir a asesorar al Ministerio de Economía. En contracara tienen los datos, ¿no? de empleo, desempleo y la inflación. No, los datos de inflación sí, sin duda son muy buenos, porque si no sería un cóctel terrible, ¿no? Sí, por suerte, los datos, las metas de inflación se están cumpliendo, pero los datos de endeudamiento y de déficit fiscal, que fueron absolutamente, digamos, machacados cual frase bíblica por el gobierno, están como están, ¿no? La otra pregunta, así como el presidente decía, la casa está saneada. Está saneada. Acá aparece la duda mayor. ¿Bajamos los impuestos? Sí, yo recuerdo la primera acción del gobierno, recuerdo, a tan solo semanas de asumir el gobierno en marzo del 2020, es lo que tiene que ver con los 2 puntos de IVA, claro. Aumentamos los impuestos de los 2 puntos de IVA, y además tuvimos que escuchar al presidente, al director de la APP, Alfi, decirnos que el uso de tarjeta se bajaba, se hacía... Sí, claro, es en tarjeta de débito. Se ponía ese impuesto, porque se puso ese impuesto, debido a que el uso de tarjetas de débito se concentra en sectores medios y altos. Cuando el sueldo lo cobras obviamente en una cuenta bancaria. Totalmente, digamos, contrastable con la realidad, ¿no? Pero si bajaron el IRPF, ¿no? A ver, y el IAS. Ahora voy a decir lo que bajó. Pero voy a decir los impuestos que aumentó. Hubo 2 meses, no sé si ustedes se acuerdan, en plena pandemia, donde se le puso un impuesto a aquellas retribuciones públicas, de funcionarios públicos y de jubilaciones que estaban por encima de 120.000 pesos. Se le puso a los públicos porque, bueno, claro, son una manga de parásitos, no sirven para nada, todo lo demás, no se tocó a los privados que ganaban por encima de los 120.000, ¿no? Porque era un mensaje que había que darle a la población muy en línea con la consideración que tiene el Estado para este gobierno. Y ahí aparece la famosa pregunta de una compañera nuestra, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Te acordás?
A ver. En plena conferencia de prensa. No, claro, fue buenísima, fue tremenda respuesta. Fue la respuesta de. Fue la pregunta de Quinqueño la que hizo nuestra tía, que la tenemos acá al lado. Excelencia. Quedé impactado yo al ver eso, porque aparte del presidente también. Es que creo que muchos abrieron los ojos, conseguí que, bueno. Totalmente. ¿Vos ahí estabas en brecha en ese momento? Creo que era mi último retorno de unos meses, sí. Sí, no, en esa época no, al año siguiente fue, no. ¿Qué bajó, querido Pulpo? Sí, bajó, digamos, Elías. En parte. Elías. En parte. Ahora, sí, no importa. Pero bajó en parte Elías, ¿no? Ahora yo me pregunto. ¿A vos te bajó porque él es el jubilado? No, esa no, todavía no me tocó. Elías. Ahora, la pregunta es, una cosa es la rebaja de impuestos, pero otra cosa muy distinta es la justicia tributaria. Ay, mirá. ¿Hubo justicia tributaria en la rebaja de Elías? Bueno. ¿Por qué esa rebaja beneficia al 25% de las jubilaciones más altas? ¿Correcto? Entonces, ¿hay justicia tributaria? Bueno. Debilitar al IRPF y al IAS, únicos impuestos de carácter deliberadamente redistributivo, se traduce de forma casi inmediata en una presión al alza sobre la desigualdad. Concepto del que el presidente nunca nos habla. Esto lo sostenían los economistas Mauricio de Rosa, Grau, Andrea Vigorito y Joan Vilá en una muy interesante nota de hace unas cuantas semanas atrás. Y lo hablamos con ellos. En la diaria. Y después lo hablamos con ellos. A ver, bajamos impuestos. A ver, el mayor aumento de impuestos ha sido la rebaja de salarios y jubilaciones. Por otra vía, obviamente, ¿no? Porque, a ver, ¿qué pasa? A vos, si te cobran más impuestos, tenés menos poder adquisitivo. Pero a vos, si te rebajan los salarios y las jubilaciones, también tenés menos poder adquisitivo. O sea que, en términos de plata, estamos hablando de lo mismo. El mantra de no subir impuestos, al menos aquellos que podrían soportarlo un poco más, como los Maya Oro, solo se puede cumplir mediante el expediente de rebajar el gasto público, sobre todo el gasto social, y rebajar jubilaciones y salarios, como ha ocurrido en este gobierno. Ahora, si cambiamos un poco de eje, del eje simplista de bajamos los impuestos, y pasamos a un eje un poquitito más profundo, que es la relación entre capital y trabajo, tenemos que la participación de los trabajadores en el PBI cayó 1.005 millones de dólares entre 2019 y 2022, según los datos del economista Fernando Isabela, que había estado en el periodo pasado en la OPP. ¿Querés responderle otra al presidente? No nos da tiempo. Cortito, bueno, se puede, ¿no? Chiquita. Chiquito. Pero es muy chiquita la respuesta. Muy bien. Muy chiquito, sí. Nosotros hemos optado por una forma de hacer política y de gobernar, que es tender puentes. Pero no confundir que tender puentes no es construir uno y pedir que el otro cruce. Al revés, es construir un puente y avanzar desde nuestra cabecera hacia el otro. Es la única forma que podemos gobernar para todos. Bueno, sobre esto yo no tengo respuesta. Me dejó sin palabras. Yo recomendaría preguntarle al mundo sindical, preguntar a los gremios de la educación, preguntar a la oposición y preguntarle incluso a muchos de los punteros del gobierno si este acerto es correcto. ¿Qué simbolismo ese de tender puentes justamente en una inauguración de un puente, ¿no? Exactamente. Igual Turco, ¿no? Sí. Lourdes nos recuerda que hubo sueldos que sí subieron. Porque en pandemia subió el sueldo del presidente. Sí. No olvidemos. Sí, Lourdes, perdón, lo que pasa es que estos chiquilines me dan 5 minutos, entonces tengo que pasar a vuelo pájaro. Víctima. Estoy como el presidente tirando titulares. Pensé que ibas a decir como el presidente que le subieron el sueldo. Bueno, ese es otro tema. Acá me han subido mes a mes el sueldo. Quiero decir.